Noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en la cual esté viendo este video. Vamos a hablar acerca de la naturaleza de las cuentas. No obstante, antes de dar inicio, y como lo haría cualquier creador de contenido académico, pues yo quiero ser más diferente. Teniendo en cuenta que las personas que están buscando este tipo de información son estudiantes de contaduría pública o contabilidad que apenas están ingresando a esta rama. Es por eso que les voy a hacer una breve explicación de por qué es importante la naturaleza de las cuentas y de dónde surge. Pues básicamente todo parte de la partida doble, que es un término que surge por allá en 1458 cuando Benedetto Contursi lo dio a entender. No obstante, se le achaca y se le da más reconocimiento, y dentro de este mundo de la contabilidad van a escuchar mucho este nombre, que es Fray Lucas Pacioli, que incluso se le conoce como el padre de la contabilidad, y se le daba reconocimiento como creador de la partida doble. No obstante, a través de múltiples investigaciones se comprobó que la primera persona que habló de la partida doble fue Benedetto Contursi. No obstante, cabe resaltar y se le da salvedad de que Fray Lucas Pacioli pues fue la persona que lo dio a entender a mucha más gente y de una manera más clara. Entonces, ¿qué es la partida doble? Pues básicamente la partida doble es una regla que consiste en registrar las operaciones contables, de tal manera que se entienda qué valor aumentó y cuál disminuyó. Es decir, que dentro de la partida doble siempre tiene que haber un débito y un crédito. Es por eso entender lo siguiente. Dentro de la naturaleza de las cuentas hay dos cosas que ocurren. La primera es que hay cuentas que son de naturaleza débito, es decir, que aumentan por el lado izquierdo, que el lado izquierdo es el debe y el lado derecho es el haber. Segundo, hay cuentas que son de naturaleza crédito, que aumentan por el lado derecho y disminuyen por el lado izquierdo, es decir, aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Las cuentas que son de naturaleza débito pues son el activo, el costo y el gasto. Y las que son de naturaleza crédito pues son los pasivos, patrimonios e ingresos. Hasta el momento vamos entendiendo que dentro de la naturaleza pues hay dos ramas, que son las que son de naturaleza débito y crédito. Y que la necesidad de saber la naturaleza de las cuentas es porque se tiene que cumplir la partida doble. Es por eso que vamos a enriquecer mucho más esta aplicación a través de ejemplos, de tal manera que podamos comprender más ampliamente acerca de esto. El primer ejemplo es el siguiente, y en el cual vamos a abordar la naturaleza de dos cuentas, que viene siendo el activo y el pasivo. Resulta que la empresa colombiana W-Merge realiza compras a crédito de 20 metros de lana de vicuña por un valor de 50 millones de pesos colombianos. Abro paréntesis. Es importante saber que este reconocimiento se da, y como lo dice la ANI, se da porque se tiene fiabilidad de que va a ocurrir. Entonces, teniendo en cuenta que a la empresa va a entrar 20 metros de lana de vicuña con un valor de 50 millones de pesos, pues tienen que ingresar el activo. Y como los activos aumentan por el debe, pues se hace el reconocimiento de los 50 millones por el debe. No obstante, y como se tiene que cumplir la partida doble, pues teniendo en cuenta que la compra fue a crédito, se tiene que hacer el reconocimiento de que la empresa adquirió esta obligación, y las obligaciones pues son pasivos. Y como los pasivos aumentan por el crédito, es decir, por el lado derecho, pues se registran los 50 millones de pesos, de tal manera que se cumple con la partida doble. Segundo ejemplo, vamos a ver la naturaleza del patrimonio, y es el siguiente. Resulta que los socios de la empresa Westcott Barber Shop realizan aporte social de 2 máquinas de cortar cabello con un valor de 5 millones de pesos cada una, es decir, que serían 10 millones de pesos.
Teniendo en cuenta que estas dos máquinas dentro de la empresa y esto viene siendo un activo porque va a ser un recurso que va a ser controlado de la empresa y a través de ella pues uno va a obtener recursos. Y la naturaleza de los activos, como sabemos, es de naturaleza debe, es decir, aumenta por 10 millones de pesos. No obstante, pues tiene que haber una contrapartida o se tiene que cumplir la partida doble. Y teniendo en cuenta que esto es un aporte que hicieron los socios y los aportes que hacen los socios, pues se le hace el reconocimiento por las cuentas de patrimonio. Y como los patrimonios son de naturaleza crédito, pues se le reconoce los 10 millones de pesos. De tal manera que un debe y un crédito y se cumplió a cabalidad la partida doble. Ahora, el siguiente ejemplo, en la cual vamos a ver la naturaleza de los ingresos. Y aquí me pasaba algo muy interesante y a mí como estudiante, que yo siempre miraba el crédito como el malo del paseo. Siempre pensaba que los créditos era el lado negativo, era lo negativo y lo malo de la empresa, y yo no podía entender por qué los ingresos se aumentaban por el crédito. Y a través de este ejemplo pues vamos a comprender de por qué los ingresos aumentan por el crédito. Resulta que se venden 1000 gorras. Las 1000 gorras se vendieron a 200 millones de pesos y se recibe el pago a contado. Cuando usted lea la palabra contado, quiere decir que se recibió en efectivo. Teniendo en cuenta que se recibió esa suma de dinero en efectivo de 200 millones de pesos, pues esos 200 millones de pesos tienen que entrar al activo de la empresa. Y la naturaleza de los activos pues es débito. Entonces ingresan los 200 millones de pesos en efectivo equivalente a efectivo. No obstante, pues tenemos que saber que se tiene que cumplir con la partida doble y tiene que haber una contrapartida. Y como estos 200 millones de pesos es producto de un ingreso porque es una venta, y la naturaleza de los ingresos de naturaleza crédito, pues se reconocen los 200 millones de pesos. De tal manera que se cumple con la partida doble. Aquí en el haber hubo los 200 millones de pesos y aquí en el debe pues los 200 millones de pesos. Y es por eso que los ingresos, pues vamos entendiendo por qué los ingresos son de naturaleza crédito. Ahora, resulta que esas mismas ventas, pues la empresa tiene que reconocer de que se realizó y ya reconoció el ingreso de producto de esa venta. No obstante, la empresa tiene que también hacer el reconocimiento de que esas 1000 gorras que estaban dentro del activo, dentro del inventario de la empresa, pues tienen que salir. Y como cada gorra estaba evaluada en 100.000 pesos y el total de las 1000 gorras pues son 100 millones de pesos, pues tienen que salir 100 millones de pesos del activo porque se realizó la venta, salió el inventario. Y como el activo es de naturaleza débito, es decir, disminuyen por el crédito, pues tienen que salir los 100 millones de las gorras que se vendieron, que están en el inventario. No obstante, pues ahí dentro los costos de venta, es decir, cuánto le costó a la empresa poder vender este producto, bien. Entonces se le hace el debido reconocimiento. Y teniendo en cuenta que los costos son de naturaleza débito, al igual que el activo, pues se le hace el reconocimiento pues debe. Y el activo como disminuyó porque salieron las 1000 gorras por el crédito, de tal manera que se cumple la partida doble. Hubo un crédito y un débito. Ahora, el siguiente ejemplo que aborda los gastos, que es la última cuenta. Resulta que la empresa recibe la factura de servicio público de energía, la cual es de 110.000 pesos. Esto se reconoce como un gasto de la empresa. Es decir, que la empresa tiene que desprenderse de recursos, va a disminuir el activo para poder cumplir con esta obligación. Pero todavía no se ha realizado el pago. Es decir, apenas se está haciendo el reconocimiento que
la factura dentro, y entonces pues se tiene que reconocer contablemente que está esa obligación ahí pendiente. Entonces este recibo es un gasto, los gastos aumentan por el debe, entonces se hace el reconocimiento de los 110.000 pesos y se hace la contrapartida de esta obligación en la cuenta de los pasivos. Como los pasivos aumentan por el crédito, se registran ahí en 110.000 pesos, que son cuentas por pagar, de tal manera que podemos ver que se cumple a cabalidad la partida doble. Hubo contrapartida, entonces muchachos, señores, señoras, por eso es importante saber acerca de la naturaleza de las cuentas, porque dentro del mundo de la contabilidad se tiene que cumplir con la partida doble, y para poder cumplir con esta partida doble pues tenemos que saber de la naturaleza de las cuentas, de tal manera que cuando nosotros vayamos a hacer el registro lo hagamos de una manera correcta. Para finalizar, pues voy a hacer el reconocimiento de la referencia bibliográfica en la cual obtuve información. Muchas gracias.